Buenos días, mis alumnos. En esta oportunidad vamos a conocer el tema denominado tablas dinámicas en Microsoft Excel. La pregunta de siempre, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica no es más que otra tabla que resume la información de grandes cantidades de información. Cuando nosotros tenemos grandes cantidades de información y necesitamos ver o conocer ciertos datos, nos es muy difícil analizar entre toda esa información. Pero con una tabla dinámica es mucho más sencillo poder determinar nuestro trabajo. Es por eso que vamos a iniciar de la siguiente manera. Para una tabla dinámica, como ya lo mencioné, necesita en un principio una tabla. Yo acá cuento con 3 tablas totalmente diferentes, donde vamos a practicar cómo crear una tabla dinámica. Cuando yo ya tengo establecida mi tabla dinámica en la hoja de Excel, me ubico, me voy a ir a la ficha Insertar. En el grupo tablas encuentro el comando que se denomina tabla dinámica. Como yo estaba ubicado dentro de mi tabla, usted se da cuenta que la máquina automáticamente detectó el tamaño de mi tabla. Y eso siempre va a ser en Excel. Cuando voy a usar una función y estoy encima, detecta automáticamente. Acá nos indica que ya seleccionó la tabla o el rango que se va a trabajar. Y nos pregunta de igual manera, acá si no lo ha detectado, nosotros podemos indicarle el rango por la cual está compuesta la tabla que vamos a trabajar. Pero como ya lo detectó, no hay ningún problema. Y luego nos pregunta si esta tabla la va a trabajar en una hoja nueva o la va a trabajar en una hoja que ya existe. Para este caso, yo lo que les recomiendo siempre es poderle decirlo que lo vamos a trabajar en una hoja nueva. Entonces, nueva hoja de cálculo. Y le damos a aceptar. Si usted se da cuenta, automáticamente nos está creando una pequeña tabla, pero está vacía. Porque la tabla dinámica está compuesta principalmente por estos 4 elementos. ¿Qué datos se van a visualizar en las filas? ¿Qué datos se van a visualizar en columnas? ¿Y qué datos van a contener valores para poder trabajar? El de filtros es trabajar ya una tabla dinámica en 3 dimensiones, pero es válido también poder ir filtrando la información para que afecte a toda la tabla. En este caso, para crear nuestra primera tabla dinámica, voy a trasladar el nombre del vendedor, que es el que quiero. Solamente le doy acá un clic sostenido y lo arrastro hacia filas. Y usted se da cuenta que mi tabla automáticamente me está simplificando el nombre de mis vendedores. Le digo que necesito sacar el artículo y lo voy a poner en una columna. Y entonces la máquina le da la tabla dinámica, se empieza a formar donde en las filas los vendedores, en las columnas los productos o artículos vendidos. Y voy a trasladar lo que es importe a lo que es valores. Si usted se da cuenta, acá estamos obteniendo automáticamente, por ejemplo, el vendedor Ignacio solamente vendió batidora. José vendió solamente plancha. En lo que es acá Luis
vendió lavadora y secador y sucesivamente. Entonces acá yo ya estoy simplificando y me está dando un monto total que cada uno de ellos trabajó. Pero yo podría trabajarlo de diferente manera. ¿Cómo saco los datos? Nuevamente, clic sostenido, sin soltar, lo muevo a donde estaban los datos. Voy al artículo vendido, lo voy a pasar acá. Y el nombre del vendedor lo voy a pasar acá. Le estoy invirtiendo. ¿Quién vendió cada cosa? Y si usted se da cuenta, tengo el total por vendedor y tengo el total por producto. Entonces tengo el total por vendedor y el total por producto. Es de esta manera como se crea una tabla dinámica. Acá, por supuesto, no se logra observar muy bien porque los datos que tenemos son muy poquitos y que son fáciles de determinar hasta cierto punto viendo la tabla original. Pero nos sirve para ir entendiendo el principio de las tablas dinámicas. Vamos a ir a hacer otro ejercicio más. Me voy a ir a hoja 2. Acá, si ustedes se dan cuenta, de igual manera, me ubico, repito, me ubico en cualquier parte que esté dentro de la tabla. Me voy a la ficha de insertar, grupo tablas, comando tabla dinámica. Ya me detectó el origen de la tabla, ya lo coloco acá y que lo quiero en una hoja de cálculo nueva. Y lo mismo, ¿qué es lo que quiero ver? Por ejemplo, en la fecha, la voy a pasar a las filas, enero, febrero, marzo, el artículo que se haya vendido y la cantidad que se vendió. Y aquí tenemos que en enero se vendieron en total 7 artículos, en febrero se vendieron 10 artículos y en marzo se vendieron 8 artículos. Cuando hablamos de batidoras, se vendieron en este primer trimestre, se vendieron 7 batidoras, se vendieron 2 lavadoras, 8 planchas y 8 secadoras. Que como les repito, acá va a depender prácticamente de cómo yo lo vaya a trabajar. Si yo solamente lo dejo acá, puedo pedirlo mejor, en lugar de pedirle mes, le puedo pedir fechas únicamente, ¿verdad? Acá me pasa los dos. Y puedo pasar el artículo acá y puedo pasar la fecha para acá. Y que es exactamente lo mismo. Lo mismo. Un proceso fácil y sencillo para poder ir interpretando. Me voy a ir a mi último ejemplo. En mi último ejemplo tengo acá una tabla dinámica un poquito ya más grande. Me voy a ir a insertar, tabla dinámica, ya me detectó la tabla en una hoja nueva y lo mismo. Me voy a ir y le voy a decir a la máquina que quiero el mes en la fila. También quiero el departamento, vean. Entonces acá ya me crea un doble índice de análisis. Tengo lo que es los gastos, agua, alquiler, aprovisionamiento, luz, material de oficina, salarios, etc. Y el importe lo paso a valores. Entonces ahora acá me dice que en enero de agua, lo que es el departamento A gastó 10 quetzales y el departamento B gastó 20 quetzales para hacer un total de 30 quetzales lo que gastó. En alquiler, el departamento A gastó 100 quetzales, el departamento B 200 y que en total se gastaron 300 quetzales de alquiler. Y sucesivamente sigo interpretando. Quiere decir que el departamento A gastó
un total de 1.230 en enero en todos los gastos, y el departamento B gastó 1.855, que en febrero ya cambiaron esas cifras. ¿Qué pasa si yo paso o cambio el orden acá? Ahora cambia. O puedo sacar, por ejemplo, voy a sacar el departamento de acá y lo voy a pasar a filtros. Nótese que aquí me tira enero y febrero, pero ya no me dice departamento A o B, sino ya están unificados. Si yo quiero ver un solo departamento, me vengo acá, selecciono el departamento que quiero y ya solo me da la información del departamento A en enero y febrero. En total, el departamento A en enero y febrero ha gastado 2.450. Me voy al departamento B y el departamento B ha gastado un total de 3.485. En conjunto, me han gastado 5.935 en ambos departamentos en el mes de enero y febrero. Es así como nosotros debemos de analizar o interpretar prácticamente cada uno de nuestros elementos de la tabla dinámica. De nosotros depende qué es lo que nosotros queremos ver, cómo lo queremos visualizar y de qué manera lo queremos interpretar. Lo más importante es que las propiedades que nosotros tenemos acá, por ejemplo, configurar el campo de valor, si yo quiero sumar, si yo quiero recuento, si yo quiero promedio, yo quiero el máximo, yo quiero el mínimo, etcétera. Le puedo decir prácticamente a la máquina que me dé el dato que yo necesito. ¿Puedo cambiar las propiedades? Por supuesto que puedo cambiar las propiedades. Cuando son de texto, se limitan. Cuando son de números, sí puedo ir cambiando. Es así como prácticamente un tema muy sencillo de trabajar, pero muy eficiente en el análisis o interpretación de datos cuando tenemos un montón de información, infinita información. En lo personal, cuando necesito ver qué alumnos han pagado, no han pagado, yo prefiero crear mi tabla dinámica. Y en esa mi tabla dinámica me crea por grado, su código, el nombre del alumno, quién ha pagado, quién no ha pagado, y es una manera rapidísima de analizar datos. De igual manera, hay instituciones que utilizan mucho las tablas dinámicas porque les facilita ese trabajo. Espero que lo hayan entendido, lo hayan comprendido y que puedan realizar la tarea que en su momento les asignaré. Feliz día para cada uno de ustedes.